Bueno, estamos aquí además en la casa del Instituto de Ciencia Política. Vamos a hablar con un gran amigo, compañero de la causa. Para nosotros además es un honor estar aquí porque siempre lo hemos dicho, esto es como los papás de nosotros, el modelo a seguir. A Mara Carlos lo conocemos desde que Libertanque era apenas una idea. Me acuerdo mucho de esa reunión con María Clara en Medellín. En Medellín, exactamente, en el Club Unión. Yo lo tengo súper fresco, cuando apenas estábamos arrancando. Y bueno, y aquí estamos dándole en la misma lucha. Carlos, un gusto tener aquí en este podcast de Sin Permiso y en esta conversación. Pues muchas gracias, Camilo, de verdad me alegra mucho cómo han crecido ustedes, de verdad que sabes que los admiramos, por eso la idea siempre ha sido que trabajemos juntos. Ojalá existieran más ICPs y más libertad en Colombia, pero por ahora esta tarea nos toca a los dos, entonces aquí estamos muy contentos y gracias por invitarme a tu podcast. Y gracias también por prestarnos aquí Esta es tu casa. En este podcast y en la mayoría de eventos de Libertad, cuando tenemos invitados, siempre arrancamos preguntándoles por un dato curioso, algo que muy poquita gente sepa. Incluso algunos de los invitados de este podcast han dicho cosas que nadie sabe, pero que pueden servirle a la gente que nos está viendo para arrancar la conversación. Un dato curioso tuyo. Dato curioso de cosas que pocos saben. Uno, que me gusta el anime. Dos, que me gustan los videojuegos, mucho. Tres, que me gusta mucho el vallenato. Otra cosa que nos une. Otra cosa que nos une, el gusto por el vallenato. Creo que esos son suficientes datos curiosos. Jugué rugby en la universidad. Soy hijo de una madre soltera. No sé qué más datos curiosos. ¿Y qué juegas? Hoy en día juego mucho Call of Duty. Me gusta mucho jugar online, bolear. ¿Y en qué consola o plataforma? En PlayStation. En PlayStation. En PlayStation, sí. Bueno, aquí también tuvimos a Ricardo Sierra en un episodio pasado, que también era adicto a los videojuegos. Él juega, uno de esos que juega en línea, Infinity, bueno, una cosa así. Fortnite. Y uno de esos. Y tiene un combo de amigos bacanísimo, en donde está él, el presidente de Celsia, un policía del SMAT, que es el más teso. O sea, son como 4 y hicieron un encuentro y demás, muy, muy bacano. Carlos, pero yo creo que vos haces muchas entrevistas, muchas conversaciones, y en todas ellas hablas y ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? De lo que hace el instituto, de lo que están haciendo ahora, de este documento que tenemos aquí. Pero antes de eso hablemos un poco de tu vida. Y sobre todo, ¿cuál fue el momento en donde descubriste estas ideas de la libertad? O si ya venía con eso, si tuvo un pasado socialista o no. Bueno, no tan socialista, yo milité en el Partido Liberal hace muchos años, de hecho fui presidente de las Juventudes Liberales de Santander, pero siempre era como el bicho raro en el partido porque yo no me sentía socialista, no me sentía de la línea serpista tampoco, a pesar de que en su momento en Santander, cuando Serpa se lanzó a la gobernación, pues ayudamos a que fuera el gobernador, en ese momento por una coyuntura específica, pero sí, yo no estaba, digamos, no, era el bicho raro en ese partido. Todo se da porque yo trabajé muchos años en el Parlamento andino y de ver los debates de los parlamentarios, sus propuestas, la forma de ver el mundo, yo me empecé a dar cuenta de muchas inconsistencias, de muchas contradicciones, de incoherencias. Y eso me llevó a mí a siempre empezar a cuestionarme, esto no tiene lógica, esto no tiene sentido. Y tuve la fortuna de conocer a Max Manwaring de Estados Unidos, que era un profesor de temas militares, que fue mi mentor luego en temas de seguridad y defensa, y a Joseph Humire, que en ese momento estaba en Atlas Network. Y me invitan a un evento de Atlas en Dallas. Y conozco este mundo de los think tanks de las ideas liberales, y me regalan un libro de Václav Klaus. Y entonces empiezo un poco esa exploración de cómo República Checa había cambiado gracias a las ideas de Václav Klaus, y empiezo a conocer ya después de Hayek, de Mises, me empiezo a interesar, empiezo a leer, y poco a poco empiezo a darle un sentido teórico, un fundamento teórico a lo que debería ser la política pública, la acción política, el papel del Estado, el papel de los políticos, y empiezo obviamente a desarrollar ya todo un marco mental, que es lo que me lleva a decir definitivamente las ideas de la libertad son las ideas correctas. Y yo quiero en mi vida no solamente dejar un legado, sino defender las ideas correctas. Entonces me voy a volver un poquito, porque eso fue cuando ya estaba en el Parlamento andino. ¿Cómo fue antes? Mejor dicho, vámonos hasta su niñez,
En Bucaramanga. En Bucaramanga. Bueno, yo me crié la primera parte de mi vida en Piedecuesta, Sí. en un barrio que se llama La Cantera. Mi mamá se divorcia de mi papá, era, digamos, por problemas de violencia intrafamiliar. Mi mamá tenía dos trabajos, trabajaba en la mañana en un colegio privado y en las tardes, noches en un colegio público. Luego logramos irnos a vivir a Bucaramanga, a un barrio que queda en un buen sitio, en un sitio de clase media, y yo estudié, claro, era tremendo, entonces me echaron de varios colegios. ¿Tenía hermanos? ¿Tenés hermanos? No tengo hermanos, Hijo único. soy hijo único. Entonces, como me echaban de los colegios porque era muy peleonero, siempre me ha gustado meterme en las peleas ajenas. De hecho, mis amigos decían que yo no podía ver una pelea de gamines. Porque usted le metía. Porque yo preguntaba si era personal o me podía meter. Entonces, nada, un poco pasé por varios colegios, estudié en Bucaramanga en la Universidad Autónoma, estudié Derecho, con un crédito del ICETEX, con la ayuda de algunos familiares y por supuesto el esfuerzo de mi madre. Estudié Derecho en la universidad privada más importante de Bucaramanga. Empecé también a jugar rugby en la universidad y con eso me daban un 25% de beca. Entonces eso me ayudó mucho. Y yo entré a estudiar Derecho porque quería ser fiscal. Entonces sentito como de justiciero, ¿no? Siempre como querer defender a los demás. Y empecé a estudiar Derecho. Iba también en la línea de Derecho Penal que mi profesora Susana Ramón, que todavía la recuerdo con mucho cariño, me invitó a hacer una práctica como una especie de ad hoc con ella en la fiscalía, y estando ya dentro de la fiscalía me di cuenta que eso no era lo que yo quería. La forma ineficiente de la justicia, etc. Luego cuando hice el consultorio jurídico, también ver las injusticias de la gente más pobre, lo difícil que es que realmente tengan acceso a la justicia, que los atiendan, que les resuelvan, me hizo decir esto no es lo que quiero. Y tuve una profesora, Aida Fernández de los Campos, que era una uruguaya, ella falleció hace poco, era la profesora de Derecho Internacional Público y Privado. Y ahí conocí el tema del derecho internacional. Privado me pareció maravilloso, los tratados internacionales. Y en esa época estaba Colombia empezando las negociaciones del TLC. El TLC, claro. Y del ALCA, y bueno, en fin. Entonces me empezó a gustar mucho el tema. Salió una pasantía en el Parlamento Andino y nadie en mi universidad se presentaba. Y ella me dijo, ¿por qué no te presentas? Y me presenté y me vine. Y una anécdota es que mi mamá no quería que me viniera. Claro, más porque la dejaba sola. La dejaba sola, entonces ya, no, yo le consigo aquí que haga la judicatura en un juzgado, yo le ayudo, yo quería venirme a Bogotá. Definitivamente me vine, empecé a vivir en una de estas casas múltiples que quedaban en la 73 con 30, que son casas que vuelven, las habitaciones son como apartaestudios chiquitos, pero son dentro de una casa. Ahí viví casi un año. Empecé en el Parlamento, en esa época lo que le daban a un pasante eran 200.000 pesos, y luego me contrataron como asistente jurídico y ahí empecé toda una carrera hasta llegar a ser prosecretario de Asuntos Políticos, que es como el máximo cargo que tiene una persona que no es el secretario general, que es diplomático. Y ahí estuve mucho tiempo, y estando en el Parlamento conocí las ideas de la libertad y creé una organización que se llamaba Libertad y Paz, que era una especie de think tank. Ah, no sabía eso. Claro, yo creé Libertad y Paz y empecé a hacer eventos, traje a Antonella Martí, a Héctor Ñaupari, a Orlando Avendaño. Cuando Orlando lanzó su libro, entonces yo le ayudaba a Orlando a presentar su libro, fuimos a Medellín, a universidades en Medellín, ahí Orlando conoce a nuestra amiga María José. María José, Bernal. esa relación, vos sos el que está ahí, el cupido. Ahí se ayudó, algo se hizo. Y estando promoviendo Libertad y Paz, hacíamos muchos temas también de seguridad, ahí me empezaron a entrevistar algunos medios, gracias a Ángela Romero, que es una gran amiga también de la Ciudad de la Libertad, que le ha abierto las puertas en medios a muchos. Empecé a posicionarme en algunos medios hablando sobre el tema de Hezbollah, sobre el tema de crimen organizado, sobre el cartel de los soles, que ahora lo quieren negar, pero desde esa época ya se hablaba del vínculo del gobierno de Nicolás Maduro con el narcotráfico, el ELN, las disidencias de las FARC, etc. Y un buen día en un debate con Clara López, en NTN 24, eso se transmitió y me llamó María Clara Escobar, la exdirectora del ICP, y me dijo, oye, ¿no te interesa ser el director académico del ICP? Yo era como, wow, ¿qué? ¿Yo? ¿Por qué? Y yo, no, mira, me parece muy chévere, tú conoces las ideas de la libertad, yo estoy buscando un director académico con este perfil. Le dije, ¿cuándo empiezo? ¿Dónde firmo? Y así vine, empecé aquí desde el 2019 como director académico y luego en el 2022 ya me convertí en el director ejecutivo. Y entonces, ¿qué tanta libertad tenía en el Parlamento andino para hablar?
No, bastante, en Sí. realidad. Sí, digamos, yo decidí empezar a hacer actividades. Obviamente no me metía con temas institucionales, no opinaba, siempre fui muy respetuoso de los temas institucionales, pero siempre tuve también la libertad de decir lo que yo pensaba. Y ahora que no está ahí, no tiene que ser tan respetuoso de los temas institucionales. Para alguien que nos está viendo y dice, yo no tengo ni idea qué es el Parlamento Andino y eso para qué sirve. Entonces, si le puedes contar un poquito de eso y segundo, sobre todo vamos a hacer énfasis en la segunda pregunta, de para qué sirve y si sí sirve. Yo creo que el rol de un parlamento más que expedir normas es hacer control político. La esencia de un parlamento como el Parlamento Andino, en el caso de la Comunidad Andina, es hacerle control político a los órganos que se han creado en el marco de la Comunidad Andina. Hay una Secretaría General que funciona en Lima, un Tribunal de Justicia que funciona en Ecuador, una universidad, la Corporación Andina de Fomento, etc. Una serie de órganos e instituciones, y el principal rol del Parlamento es hacerle control político. De hecho, cuando yo fui secretario de la Comisión de Asuntos Políticos, hicimos control político a la Universidad Andina Simón Bolívar, que había unos temas muy complicados de violación de reglamento, lo hicimos también al tribunal, es decir, parte de mi trabajo siempre también fue ayudar a impulsar que el Parlamento cumpliera con ese rol. Y otra de las misionalidades que tiene por el Acuerdo de Cartagena es ayudar a la armonización legislativa, entonces expedir normas para tratar de que los países tuvieran más o menos las mismas normas en temas especialmente vinculados a la integración regional. Si sí sirve, pues digamos, el problema de hoy del Parlamento, lo accesorio siempre sigue la suerte, lo principal es que la Comunidad Andina ha perdido importancia. La Comunidad Andina hace 20 años era un gran actor en las conversaciones de política exterior de los países miembros. En el sistema internacional, la CAN, el secretario de la CAN, tenían un rol súper importante. Eso con el paso de los años se fue perdiendo y es desafortunado porque yo sí creo profundamente en la integración comercial. Yo sí creo que quitar aranceles, crear mecanismos de integración, ventanillas únicas, eliminar barreras arancelarias, pararancelarias, pues eso dinamiza mucho el mercado. De hecho, Colombia, gran parte de su mercado de valor añadido, que no son los commodities, es al mercado intracomunitario. Pero desafortunadamente luego pues la Comunidad Andina empezó a meterse en cuanto tema, ¿no? Desarrollo sostenible, bueno, cualquier cantidad de temas y perdió su naturaleza. El rol del Parlamento sigue siendo impulsar que eso funcione, pero indudablemente eso está en manos de los gobiernos, a diferencia del Parlamento Europeo donde sí le cedieron competencias. Este no tiene esas competencias, entonces más allá de decirle al Consejo Andino de Ministros, oiga, lo están haciendo mal, no están cumpliendo, que sí lo hace, eso permanentemente hace un seguimiento, pues al final del día a los gobiernos no les importa lo que diga el Parlamento. ¿Cómo se eligen esos parlamentarios? En varios países se eligen de elección popular. Colombia tuvo un periodo de parlamentarios de elección popular, luego se derogó la ley de elección popular. En Colombia son delegados del Congreso, en Perú son de elección popular, en Bolivia eligen una figura que se llaman parlamentarios supraestatales, entonces al Parlamento Andino, al Parlamento del Mercosur, al Parlamento Latinoamericano, a la UIP, a todos los foros parlamentarios eligen un grupo y los designan. En Ecuador también son de elección popular. En Chile son designados del Congreso y el Parlamento además tiene observadores a Turquía y a Marruecos que mandan delegaciones parlamentarias que tienen pues, todo que ver con mecanismos de diálogo interparlamentario regional. Y yo sé que usted en varios momentos de su vida le ha picado el bicho de la política electoral. ¿Alguna vez aspiraste a algo? Quise pensar en aspirar al Senado. En algún momento hubo la idea de hacer una lista, lo que en ese momento era el movimiento libertario, pero dirían por ahí, salieron chimbos todos. Entonces yo les dije, listo, hagámosle. Y entonces hicieron una especie de elección interna dentro del movimiento y yo me gané la cabeza de lista, Luis Guillermo Vélez quedó de segundo. ¿Ah, sí? Sí, ahí estamos con Luis Guillermo Vélez y con otra gente de distintas regiones del país. Pero había que pagar una póliza, porque en Colombia cuando un partido no tiene personería jurídica tiene que pagar una póliza. En esa época eran creo que 360 millones, algo así. Y yo les dije, bueno, pues hagamos la vaca, pongamos y hagamos el ejercicio. Me parecía un escenario interesante para difundir, en ese momento era 2018, difundir la Ciudad de la Libertad en medio de una campaña marcada básicamente por el miedo contra la izquierda, los acuerdos de lo de Santos, no se estaba hablando de soluciones a problemas estructurales. Dije, aquí eventualmente es una buena oportunidad. Pero eso no cogió forma en la medida en que los demás les dio miedito. Claro, es que cuando usted le tiran los 300 y pico millones, hasta ahí le llega. Pero hubiera sido un trabajo un ejercicio muy interesante porque yo creo que a nosotros, sobre todo los que vendemos estas ideas, nos faltan más kamikazes
en la política. Es decir, personas que se atrevan allá a mover el eje del debate. Porque, y mucho de lo que hacen aquí en el instituto es eso, mover el eje del debate, pero al final todas las cámaras están puestas encima de los políticos. Y entonces en ese escenario tiene que haber más kamikaze. No lo sé, ¿sabes? Yo pensaba mucho en eso, pero creo que también a veces muchos quieren ser, ¿no? Entonces uno ve tuiteros libertarios opinando y entonces, claro, tienen muchos seguidores y cada 4 años ellos quieren ser, ¿no? Ser presidentes, ser senadores y hacen poco. Porque sí. Es que estar detrás de un teclado opinando en Twitter está bien, pero hacer lo que hace Libertad de irse, por ejemplo, a Urabá, o lo que hacemos en el ICP de irnos a Zarzal, a La Paila, a Bugalagrande, a La Guajira, eso es hacer. Y yo creo que este país necesita más hacedores. Gente que esté remangándose la camisa todos los días y yendo a hablar con la gente de por qué las ideas de la libertad son importantes, por qué transforman vidas, por qué tenemos que defender la libertad. Entonces, yo a veces siento que los que quieren ser políticos defendiendo las ideas de la libertad es casi que como una suma de su ego, ¿no? De creerse que además son conocedores de todo y saben todo. Y 2, de no entender que esto es de primero hacer la tarea de largo plazo, de construir, es decir, sembremos la semillita. Entonces, uno critica hoy en día que tengamos congresistas que fueron influencers y no saben ni siquiera cómo funciona la ley quinta, cómo funciona el Congreso, pero también del otro lado, es decir, del lado de gente que comparte muchas de nuestras ideas y quiere meterse en política, pero es casi lo mismo. Entonces hablan de, no, yo voy a reducir tal cosa del Estado, y entonces ni siquiera saben que es que por Constitución no se puede. Entonces tendría que tramitar un acto legislativo. No, yo lo voy a hacer, pero una cosa es el querer ser y otra cosa es el poder hacer. Hacer cosas en este momento del país es más importante que ser. Total, pero inclusive yo, cuando hablo del kamikaze, yo hablo de esos actores que no quieren ser, o mejor dicho, que saben que no pueden ser. ¿Por qué? Porque hoy en Colombia, y eso es el trabajo en el que nosotros estamos, nuestras ideas no son mayoritarias, no son populares. Si así lo fueran, nos pudiéramos otra cosa. Y entonces, que el kamikaze, el que va a ir allá a suicidarse, a ver que no va a ganar una sola elección, pero que la gente lo va a empezar a escuchar. ¿Y quién quita? Si de pronto, por allá, que creo que cuando Daniel Reisberg se lanzó a la alcaldía de Bogotá, algo hizo. Lo que pasa es que también es difícil porque lo invitan a muy poquitos debates, etcétera, y lo empiezan a ver a uno como un loquito y lo caricaturizan. Pero necesitamos gente que vaya y se tire esa pelea allá. Y ahora, ese bichito de la política, todavía está ahí dormido, está ahí en stand-by. Yo creo que los seres humanos... Para ver si de una vez yo me pongo gerente de la campaña, para ver si salimos de una vez a recoger plata. A recoger Exacto. plata. Porque cuando hablaba del kamikaze, de pronto lo tenía aquí y no había dicho nada. Eso es con votos, la política es de votos, ¿no? Yo creo que yo tengo una misión en el instituto y mi misión por ahora está concentrada en lograr hacer del instituto el centro de pensamiento más influyente en defensa de las ideas de libertad. Creo profundamente en nuestro trabajo con L3P, que tú lo tienes ahí, que lo venimos promocionando. Creo que primero es poner una agenda política y creo profundamente sí que los que defendemos la libertad tenemos que entender que somos actores políticos, no necesariamente electorales. Fíjate cuánta incidencia puede tener uno también hablando desprovisto de cualquier interés electoral, de tener la tranquilidad de que yo lo que defiendo lo defiendo por convicción y no por oportunismo. Yo no me vería hoy, Camilo, en un partido donde, por ejemplo, me digan que tengo que votar a favor de un arancel del 20% a la ropa, por decir algo. O en un partido donde me digan que tengo que votar para control de precios a las tarifas aéreas. Yo sería incapaz. O en un partido donde me digan, y yo quisiera ser presidente y me digan, no, le toca esperar porque va a traer un señor de afuera del partido y se los voy a poner. Ese tipo de cosas yo, debo confesarlo, me sentiría en una profunda contradicción siguiendo un caudillo, por ejemplo. Yo no creo en los caudillos. Entonces, creo que el ejercicio político lo tengo claro como parte de mi responsabilidad como director del ICP, como ciudadano colombiano y como un defensor de la libertad. Entonces, hacer política para mí hoy es ir al Congreso a presentar en una audiencia pública una posición respecto a un proyecto de ley, liderar L3P, que es una hoja de ruta clara, concisa de transformaciones, de política pública. Ese es mi papel hoy, haciendo la política con seriedad como un ciudadano que ejerce su rol político, que yo creo que lo que necesitamos es más personas como nosotros que dan el debate de las ideas políticas sin necesariamente estar haciéndolo por conveniencia electoral. Solo te cuento una anécdota. Yo recuerdo entre 2014, 2018 y 2022
una gran cantidad de tuiteros que se identificaban a sí mismos como libertarios. Y hoy en día son profundamente enemigos de las ideas liberales porque ahora se sienten más socialistas porque están esperando a ver qué contratos les dan en el gobierno. Ese es el tipo de gente que termina haciendo daño. Total. Porque quieren dar saltos a la política, volverse referentes políticos, pero por oportunismo. Yo, si algún día tengo que decidir hacerlo por alguna razón, o hay la oportunidad de hacerlo, o si el pueblo colombiano quisiera decir voy a ser bien político, si el pueblo me llamara a liderar los destinos de la nación, la fortuna mía sería que yo lo haría con toda la claridad y convicción de que es para defender lo que he venido defendiendo toda mi vida, pues toda mi vida desde que estoy en este ejercicio. Entonces yo siento que hay momentos para todo y este es el momento de construir un legado de las ideas de la libertad, de ayudar a construir una base social y de ayudar a cambiar la mentalidad, que es también lo que hace Libertad, que es tan importante. Sin eso, poner el nombre en una lista, eso no le suma nada al país. No, y además lo que decíamos ahorita, en este momento una persona como vos no sería elegible, en el sentido de que la mayoría de los colombianos lastimosamente no están de acuerdo con estas ideas. Yo lo repito mucho, el gran problema de Colombia hoy, porque a nosotros nos invitan mucho y hemos estado en reuniones juntos donde nos dan ganas como de pararnos rápidamente y dicen, no, lo que tenemos que hacer entonces es una serie de encuestas y de focus group o lo que sea para escuchar qué es lo que la gente quiere. Y luego, pues, hacer con eso y sacar mensajes en redes sociales y la obsesión que tiene la gente por las redes sociales, etcétera. Y yo les decía, pero ustedes ahí, es decir, no están haciendo nada, porque lo que Colombia quiere no es lo que Colombia necesita. Si uno sale ya y escucha a la gente quiere más Estado, que el Estado le resuelva todo. Desde cosas tan mundanas como si a alguien le cobran $1.000.000 por una mojarra en Barú, inmediatamente sale la gente en redes sociales, ¿dónde está el Estado para controlar el precio de la mojarra en Barú? Hasta ya cosas mucho más grandes. La mayoría de la gente cree que los empresarios son unos villanos explotadores, que el lucro es inmoral, que la riqueza es un juego de suma cero. Entonces, ideas como las nuestras, hoy, si uno se mantiene fiel a sus principios como debe ser, pues hoy no ganaría. Hacemos mucho más en el trabajo de mover las ideas y de cambiar la forma como la gente piensa. Lo importante es que tendría tu voto, eso es lo más importante. Mi voto, y no solamente mi voto, sino me levanto a sacar la ponchera para levantar plata. Porque sí necesitamos ese tipo de liderazgo de gente, además que tenga como esa vena y esas ganas de hacerlo. Pero estamos aquí en el Instituto de Ciencia Política, que es, yo creo que la institución en Colombia más importante en la defensa de las ideas correctas, porque es la que más tiempo ha durado defendiendo estas ideas y por muchísimos años la única. Entonces, un trabajo solo, único, constante, con gran reputación además, porque también viene de ahí, pero sobre todo, por ejemplo, en mi tierra, en Medellín, en las regiones, no lo conocen mucho. En Bogotá lo conocen muy bien, porque claro, está y en el poder, en el círculo del poder, y ese es su éxito, pero la región no lo conocen mucho. Contémosle un poquito a la gente qué es el Instituto de Ciencia Política, la historia que hay detrás. Hernán Echavarría Olózaga, que fue un empresario, un filántropo, un visionario, un político, entendiendo, insisto, no un político porque le interesara presentarse a elecciones, porque entendía su responsabilidad política con el país, fue un hombre que usó su riqueza para promover unas ideas, para enfrentarse a las malas ideas, para enfrentarse a las dictaduras, para enfrentarse a gobiernos financiados por el narcotráfico, para pararse y decir esto no es correcto y el país necesita esto. Siempre fue un hombre además que no se quedó en la crítica sino en las propuestas. Ese legado de Hernán Echavarría Olózaga es el legado que sigue esta organización. Somos un centro de pensamiento y él se lo pensó así, él quería un think tank, él había conocido los think tanks en el Reino Unido y en Estados Unidos y él decía yo quiero un think tank para Colombia, somos un think tank, un centro de pensamiento que promueve, defiende las ideas de la libertad económica y la democracia liberal. ¿Cuál es nuestra misión? Incidir en el debate político. El propósito que nos levanta a nosotros todos los días es poder incidir en el debate político con las ideas correctas, siendo muy respetuosos, por supuesto, del pluralismo democrático, pero dejando claro qué hacemos, qué somos y qué no somos.
Nosotros no estamos aquí para congraciarnos con los gobiernos de turno. De hecho, en el gobierno de Duque fuimos críticos de la tributaria, cuando nos encerraron por la pandemia, de los impuestos, es decir, del acuerdo de Escazú, de no haber agilizado los pilotos de fracking. Fuimos muy críticos. El instituto iba al Congreso y sentaba su posición. Hacíamos mesas de expertos aquí con funcionarios del gobierno y les explicábamos por qué no estábamos de acuerdo. De hecho, José Manuel Restrepo era ministro de Hacienda y nosotros hicimos una mesa del Observatorio Legislativo y le dijimos: no nos parece correcto una tributaria que agrave la situación de las empresas en Colombia. Es decir, no estamos para congraciarnos con el poder, estamos para señalar cuál debe ser la ruta del camino del país. No solamente defendemos a los empresarios, realmente nosotros defendemos el proceso de mercado, que sea libre, que permita que todos participen, y tenemos unas preocupaciones genuinas en algo, y es el dolor de la gente, la piel del ciudadano. Estas ideas no tendrían propósito si fueran abstractas. Lo que nosotros queremos es que se libere el potencial de la gente. Entonces, todo lo que hacemos en el ICP tiene un profundo sentido de liberar a las personas, de que las personas puedan crecer en sus modelos de negocio, en su proyecto de vida, en sus ideas. Y lo que hemos venido haciendo para que nos conozcan en las regiones es llegar a través de la formación. Y la formación que hemos dado en región no solamente busca ir a transmitir las ideas, sino también escuchar. Parte del ejercicio nuestro es también escuchar las preocupaciones, los dolores y el sentir de la gente, usar las encuestas y usar mecanismos de medición que tenemos nosotros y construir propuestas de política pública. Entonces, ¿qué hace el ICP? Incide en el debate político, transmite propuestas construidas con la gente y con, obviamente, un fundamento teórico académico muy robusto para decirle al país: esa no es la ruta, esta debería ser la ruta. Volvamos un poquito a la historia, porque esa historia de Hernán Echavarría es fascinante, porque además es un gran ejemplo para los empresarios, sobre todo para esta generación actual de empresarios, que le tocó un país más fácil durante mucho tiempo, y entonces empezaron a creer que la política bien entendida no era con ellos, y que no se tenían que involucrar, y que no deberíamos hablar de esto dentro de la empresa, pero tampoco apoyar a nadie por fuera, tratar de mantenernos o de mantenerse al margen de la política. Y ahí está el ejemplo de la vida de Hernán Echavarría, que siempre estuvo ahí dando la pelea y la batalla de las ideas. Un trabajo gigante. Hay un podcast de Andrés Acevedo, no me acuerdo con quién, donde habla mucho de la historia de él. Además, un tipo fascinante que tenía un montón de oficios con un nivel intelectual impresionante. Yo creo que muchos empresarios de las nuevas generaciones, que les toca por responsabilidad con el país volver a asumir ese liderazgo de los ancestros, tienen que aprender mucho de él, así como tienen que aprender mucho de Fabio Echeverri, de Nicanor Restrepo, que tenía unas ideas diferentes, pero también fue un gran líder, más socialista, pero un gran líder. Pero también tienen que aprender mucho de esa gente, porque ese tipo de empresarios es lo que necesitamos hoy. Mira, varias anécdotas. Cuando fallece la esposa de don Hernán, me invitan a su casa, nos iban a donar unos libros, y empiezo a mirar libros de distintos temas, pero de muchos temas, de todo lo que tú quieras, y además traídos de Rusia, de Italia, y muchos de esos libros, claro, mucha gente compra libros y los pone en sus bibliotecas. La mayoría de esos libros tú los abres y están en esta biblioteca, tienen anotaciones de don Hernán. Leía y se acordaba algo de Colombia, un interrogante, es decir, es un hombre que era muy inquieto por el conocimiento, pero ese hombre inquieto por el conocimiento, un empresario exitoso, pues por sus empresas, por lo que lideró, con un profundo sentido social, siempre pensando, y uno lo ve en sus escritos, en sus discursos, y lo que cuenta pues la familia de don Hernán, por supuesto, y la gente cercana, siempre preocupado por los más pobres. Siempre la pobreza era su preocupación, pero siempre defendiendo que era a través de las empresas, de crear más empresas, de generar puestos de empleo formales, la manera de ayudar a esas personas. Entonces, no solamente ayudó a la creación de los Andes, la Universidad del Norte, el CESA, el ICESI, de Profamilia, en la labor social que hacía en Cartagena, que era un apasionado por los barcos también, la creación del Instituto de Ciencia Política, ayudó a crear otros centros de pensamiento. La Corona, como grupo empresarial, tiene la Fundación Corona, que también hace un trabajo social. Es decir, es un hombre que dedicó su vida no solamente a hacer riqueza, que es legítimo y está bien, sino a entender cómo ayudaba a transformar las ideas. Entonces defendió las ideas. Y políticamente, un hombre claro. Hay una anécdota que nos contaban cuando estuve en su casa, y es que en la época de Rojas Pinilla,
Él se opuso, por supuesto, y le habían parqueado un tanque ahí casi que a la salida de la casa de él. Y que él todas las mañanas salía con el bastón y le pegaba al tanque y salía furioso, pero que no le tenía miedo. Digamos, parece anécdota chistosa, pero es decir, a mí no me intimida, póngame el tanque que quiera, pero yo no me voy a callar. Una valentía. Valentía. Y todos sabemos que Horacio Serpa lo llamaba precisamente el viejo Gagá, pero era porque don Hernán se paró con claridad a defender este país cuando tuvimos un gobierno financiado por el narcotráfico, y fue un crítico de esa situación y fue un gran promotor de que eso era inaceptable, que Colombia necesitaba un gobierno ético, transparente, alejado de la corrupción. Y muchos de sus... Él tenía una capacidad increíble de escribir. Él escribía muchos panfletos de ideas, de cosas, y tenía muchos en contra de la guerrilla, del comunismo, pero también con propuestas. Entonces, y los repartía. Y hacía, digamos, de ese cambio de ideas parte de su propósito. Es decir, un hombre que le dedicaba tiempo a todo. Y eso, pues, por supuesto, es de admirar y creo que es un ejemplo a seguir. Pero lo que hay que decir es que él siempre entendió su rol político. Siempre respetuoso, pero claro y firme en sus posiciones y con una visión de lo que debía ser Colombia. Yo creo que esa es parte de la responsabilidad que tenemos en el ICP, de ayudar a que ese legado se mantenga por muchos años. Esa es la tarea nuestra. Por eso, más allá de los tiempos electorales, lo nuestro no es para esta próxima elección, lo nuestro es para muchos años, y el compromiso nuestro es con eso, y es cómo transmitimos ese ADN de Hernán Echavarría en lo que deberían ser hoy los empresarios del país. Pararse de frente, no comerle al gobierno de turno, salir con propuestas. Está bien trabajar con la gente, por supuesto, por la gente, y defender lo que hace. Hernán Echavarría defendía su rol como empresario, defendía lo que hacía a través de sus empresas, mostraba lo que hacían sus empresas con tranquilidad, sin querer entonces ceder a narrativas, ¿no? Estas de mainstream que se ponen de moda, entonces que el capitalismo consciente y que el Estado emprendedor, y cada vez que sale una nueva... No, defiende el capitalismo porque es la forma de ayudar a la gente a vivir bien, y los políticos son los que no nos están dejando. O sea, nosotros somos el motor, ustedes no nos obstaculicen, nosotros queremos ayudar a las personas, y eso es parte de lo que para nosotros es tan valioso de defender ese legado. Es que ese legado, además, es el legado de un hombre libre, verdaderamente libre, en el sentido de, él entendía lo que muchos empresarios lastimosamente no entienden, y esto lo digo con el mayor respeto, porque además es algo que yo quisiera que cada uno entendiera, y es que a estos grandes empresarios colombianos que con tanta dificultad han logrado crear empresas en un país que está todo puesto para que uno fracase y que está lleno de trampas y que el Estado no hace sino estorbar y estorbar la creación de riqueza, en donde el empresario es culpable hasta que demuestre lo contrario, y ahí se levantan todos los días y siguen siendo exitosos a pesar de eso. Tienen que entender que lo que ha hecho y los hace valiosos no es la empresa que tienen, llámese la empresa como sea, teniendo los activos que tenga, los ingresos, sino la capacidad de crearlo. Entonces, cuando uno tiene eso claro, uno se para como don Hernán frente al tanque y lo patea, porque uno sabe que me puede expropiar la empresa, pero con todo eso no me quita lo más valioso que tengo, porque lo más valioso que yo tengo lo tengo adentro, y eso no me lo puede quitar, así me meta preso, que es un poco también lo que uno aprende leyendo la historia de Mandela, por ejemplo. El preso seguía siendo libre, porque lo que me hace valioso lo tengo adentro. Cuando los empresarios en Colombia entiendan eso, se van a parar mucho más duro frente a gobiernos como el actual que los quieren destruir, porque van a perderle el miedo, porque van a dejar de ser el cálculo de, no, es que si yo digo, porque esto pasa, si yo digo esto, al otro día me va a caer la DIAN, la UGPP, que caigan, que cierre la empresa, que yo mañana salgo y monto otra, eso no importa, pero esa valentía que es tan escasa, y yo creo que ahí, Hernán, hay que aprender mucho. Pero como hablábamos ahorita, el instituto ha hecho un trabajo infinito en dos cosas, que para mí son, en muchas cosas, pero para mí dos fundamentales. La primera, en dar la batalla, digamos, la batalla dentro de las políticas públicas, la batalla de acción legislativa en un país tan difícil para hablar de creación de riqueza y de libertad como este. Y en ese sentido, y hablemos un poquito de eso antes de hablar del E3P, de ese ejercicio que han hecho para medir el grado de la afinidad de libertad económica de diferentes proyectos de ley. Y la sorpresa que todo el mundo se lleva, y yo le digo a los empresarios también, ahora que van a pasar los políticos, y empiezan a pasar los políticos por sus oficinas, la ponchera. con la ponchera, yo les digo, ustedes deberían, basados en la herramienta del ICP, sacarles y decirles, mire, yo a usted le iba a dar, vamos a poner un ejemplo, yo a usted le iba a dar 20 millones de pesos.
Sin embargo, yo me metí aquí y vi que usted había votado a favor de todos estos proyectos. Y estos proyectos me hicieron perder a mí 100 millones. Entonces ahora yo no le voy a dar los 20, sino que usted me quedó debiendo 80. El empresario que haga eso lo condecoramos. Yo creo que, a ver, parte de nuestra defensa de la democracia es que para nosotros la rendición de cuentas es el corazón realmente de la democracia. El problema es que las sociedades han aprendido desafortunadamente a admirar demasiado a los políticos y a creerles demasiado. Tan es así que usted aquí los debates de los gremios, lo hemos hablado los dos, los debates de los gremios, los invitados especiales siempre son los políticos. Y los protagonistas. Cuando deberían ser los políticos sentados escuchando a los empresarios de sus visiones de país, de sus problemas, es al contrario. Admiramos demasiado al político. No basta que usted sea político en un pueblo para que le digan doctor. Total. Usted ayer era el carpintero, pero si se vuelve concejal, le dicen doctor. Y los tratamos como si fueran celebridades. Celebridades. Entonces, parte de nuestra preocupación es porque, claro, uno entiende, y por eso tenemos democracia representativa, uno entiende que el ciudadano no puede estar pendiente todos los días de cada decisión política, eso es lógico, y ese es el sentido de la democracia representativa. Pero los empresarios y distintos sectores que sí tenemos la capacidad, debemos aprender a medir a los políticos. Entonces, desarrollamos una herramienta y dijimos, bueno, midamos qué tanto la actuación de los congresistas afecta positiva o negativamente la libertad económica. Si defendemos la libertad económica y los responsables son los políticos, pues asignémosles responsabilidades. Ah, señor, ¿usted quiere meter un proyecto de ley para hacer control de precios de etiquetes aéreos? Perfecto, métalo, pero usted no es un enemigo de la libertad. Téngalo claro, porque usted, al generarme las distorsiones que genera todo control de precios, usted nos está afectando nuestra libertad de escoger. No es por defender a las empresas de aeronáuticas, es por la posibilidad que tengan los ciudadanos de escoger, de limitar las oportunidades al ciudadano. Y así con cualquier cosa. Las tributarias, por ejemplo. Y por otra razón, porque además nos llamaba mucho la atención que, claro, como nosotros hacemos tanto seguimiento a Congreso, uno a veces iba a reuniones y le empezaban a hablar por determinado congresista. Fulano congresista, ¿cómo lo hace? O congresista mujer o congresista hombre, ¿cómo lo hace de bien? ¡Qué berraco! Entonces yo les decía, venga, pero es que usted no sabe cómo vota. Ah, pero es que yo lo veo en esos videos en Instagram. Como habla de duro. Hablándole duro a los ministros. Sí, pero lo vota el proyecto de ley. Ah, ¿cómo así no sabía? Le dije, claro, mire, venga, yo le muestro. Entonces empezamos a mostrarle, pues que le votó en la comisión, le votó en la plenaria, no presentó ninguna modificación de fondo, hay cositas estéticas. Ah, yo no sabía. Entonces, claro, nos dimos cuenta que en realidad también hay una falta de acceso a la información. De hecho, mucha información a nosotros nos toca mandar equipo nuestro al Congreso a que la pidan las comisiones, porque eso debería ser público. En realidad no toda esa información es pública, entonces hacemos un ejercicio de ir a levantarnos esa información. Entonces la herramienta que le muestro a ustedes, un congresista, Pepito Pérez, presentó proyectos de ley a favor o en contra de la libertad económica. Fue autor, listo. Fue ponente, porque los congresistas pueden ser ponentes. Fue ponente y eso le cabe también un grado de responsabilidad, porque puede presentar una ponencia a favor, una ponencia de archivo o una ponencia alternativa. Entonces miramos esas ponencias, también las medimos y luego cómo votaron o si no votaron. Porque hay una particularidad, claro, uno entiende que hay unas dinámicas en el Congreso que algunos congresistas no votan para no hacer quórum, que es parte, digamos, de la dinámica y eso es legal. Pero hay otros congresistas que salen entonces a decir, no, yo no voté ese proyecto de ley, sí, pero usted hizo quórum. Entonces, claro, cuando llega el momento de las elecciones se van donde los empresarios, los líderes de estos partidos políticos y le dicen a los empresarios, yo lo he visto, no me lo han contado, yo he estado en foros con senadores que dicen, no, bueno, empresarios, ustedes tienen que apoyar nuestro partido porque, el partido que más ha hecho oposición a este gobierno y tal. Y uno va y mira y resulta que eso no es cierto. La mayoría de los miembros de ese partido le han votado todo al gobierno, pero además tienen ministros, pero además tienen funcionarios de ese partido en el gobierno. Claro, el empresario en su día a día no tiene cómo saber eso. Tendrían todos los empresarios que tener una persona contratada. Bueno, la herramienta les muestra, les dice, ¿qué congresista? Yo quiero ver al señor Camilo Guzmán, que es mi senador, yo le di plata. Camilo tiene un puntaje de 100% de afinidad, es decir, es un hombre que ha defendido la libertad en todas sus actuaciones, como autor, como ponente y votando. Bueno, Camilo tiene una afinidad del 20%, es un tipo que ha votado proyectos de ley que han afectado profundamente la libertad económica en Colombia. Entonces, ¿a ti te parece justo
que un empresario le esté pagando al que le pone la soga al cuello? Pues yo creo que los empresarios tienen que aprender a plantearse qué apoyos dan, a quién apoyan, y no quedarse con las formas. Nosotros tenemos que exigirle máxima responsabilidad a los políticos. Es que los políticos trabajan para nosotros, no nosotros para ellos. Y no podemos quedarnos simplemente porque van a los congresos y hablan bonito en un congreso. Claro, delante de empresarios, ¿quién no va a hablar bonito? Son sus potenciales donantes. No, a mí no me importa que usted me hable bonito aquí, a mí me importa usted cómo vota. Usted cómo permite que un proyecto de ley que interfiere en el mercado laboral aumente los costos mandando a millones al desempleo y la informalidad. Usted cómo mete una tributaria que me va a costar más a mí, que me va a impedir reinvertir capital, formar capital para hacer crecer mi empresa. Eso es lo que los empresarios tienen que hacer. Es decir, si nosotros queremos cambiar la política, eso no empieza con una reforma política que pasa en el Congreso. Eso empieza en nuestra relación entre nosotros y los políticos. Señor, usted trabaja para nosotros. Yo no trabajo para usted. Usted no es mi jefe. Y usted tiene unas obligaciones conmigo, con la ciudadanía. Y usted tiene que pagar el costo de sus malas decisiones. Porque otra cosa que hace la herramienta es que nosotros vamos a ir midiendo el impacto que tienen esas normas. Para irles mostrando, ¿usted aprobó la laboral? Cuando esto empieza a subir el desempleo, les vamos a decir, mira, todos esos señores que aprueban la laboral son los culpables de la informalidad del desempleo. Usted aprobó la tributaria, mira la cantidad de empresas que han cerrado en Colombia. Señores, eso es gracias a esos congresistas que votaron la tributaria. Cuando yo estaba viviendo en Londres haciendo la maestría, ahí me sorprendía a propósito de lo que decía de la importancia de la transparencia en la democracia y de la información, que el miembro del Parlamento es muy, muy cercano a la comunidad. O sea, es decir, la gente allá, primero no lo ve como una celebridad como acá, no lo ve como alguien intocable, es que parecieran, aquí parecen desde la realeza, ¿no? Y llegan en sus esquemas de seguridad, bueno, eso está justificado, pero es por allá y todo el mundo le hace venia, y no, senador muy importante, y primera fila, y no, pero como no, discurso, claro, cómo no se va a parar. En cambio allá es, primero yo me acuerdo una vez que fui a un evento del Institute of Economic Affairs, también miembro de este mundo en el que nosotros estamos, y había un miembro del Parlamento hablando, y estaba en pleno debate del Brexit. Me sorprendió porque no acostumbrado a toda esta parafernalia, el hombre salió, se fue caminando al Parlamento, la sede de ellos queda muy cerquita al Parlamento, salió caminando sin escolta, sin nada. Pero lo que me sorprende allá es que cada vez que alguien tiene un problema, desde el más mínimo, levanta el teléfono, todo el mundo tiene el teléfono personal de su parlamentario, y lo llama y le dice, oiga, venga, es que aquí hay un hueco que no han pavimentado, ¿qué vamos a hacer? Y todo el mundo sabe exactamente qué hace, cómo lo hace, si contesta, si no contesta. Entonces, si se pone muy creído y deja de contestar, pues la gente lo deja votar. Aquí entre más creído se ponga y menos conteste, más lo votan. Pero volviendo al tema de la herramienta, yo creo que es una herramienta fundamental. Me gustó mucho que mencionaras el tema de nuestra eterna, que no es pelea, sino llamado de atención a los eventos gremiales, en donde si es un evento empresarial, los empresarios deberían ser los protagonistas, los de la voz, y los políticos deberían sentarse en primera fila si quieren, pero a tomar nota y a escribir qué los empresarios tienen para decir. Ahora sí, hablemos de la segunda cosa que hemos aplazado durante esta conversación, pero había que dejarla para el final porque es muy importante, que es el gran aporte que está haciendo el Instituto a este debate que tenemos hoy en Colombia, digamos, de ideas y de caras pues a las elecciones del año entrante, que además en un país en donde tenemos 90 y pico candidatos, ¿cuántos hoy? De pronto cuando estamos hablando ya hay más de 100. Yo por eso no me puedo lanzar a la política. Exacto. Hago bulto ahí. Pero donde la mayoría de ellos además no está diciendo nada que más. Hasta hoy, y con todo el respeto por todos, ninguno ha dicho nada fuera de lo que todos han dicho históricamente. En un momento donde el país necesita más ideas y menos eslogans y menos políticos diciendo es que yo peleo, sino más propuestas, pues el instituto, en lugar de quedarse en la crítica, está haciendo un ejercicio muy importante de alimentar con propuestas el debate, de una visión de país en pro de la libertad, en pro de la democracia, en pro del Estado de Derecho, con propuestas además no solamente económicas, que suelen ser las que este tipo de think tanks hacemos, sino que además aquí hay temas de seguridad, etcétera, que se llama L3P, que ojalá todos los candidatos lo estuvieran leyendo y demás. Son muy pocos, pero bueno, cada vez pasan más por aquí y se interesan por este documento, pero sobre todo dentro de los empresarios hay un gran apoyo a esto.
Contémosle un poquito a la gente qué es el E3P. Es la apuesta que estamos haciendo nosotros por movilizar a la sociedad civil, porque juntos le pongamos la agenda política de este país de cara a los próximos años. No nos quedemos esperando que nos propongan soluciones mágicas, que sabemos que eso no va a funcionar, sino esto es lo que, como decía Camilo, no es lo que quieren, es lo que necesita Colombia. Se llama L3P, pero tiene un principio fundante, y es poner a las personas en el centro de la política pública. Basta de poner al Estado primero. Pongamos a las personas en el centro, reconociendo algo, que las personas tienen un enorme potencial. Si algo tenemos los colombianos, además de resiliencia, es potencial. Pero ese potencial está atrapado. Entonces nosotros lo que necesitamos hacer es liberar ese potencial. Si reconocemos que las personas son el centro de la acción política y les liberamos ese potencial, se libera el potencial del país. Entonces lo que estamos diciendo es, este país necesita una hoja de ruta clara, con transformaciones claras, rompiendo paradigmas, saliéndonos de la caja, poniendo a soñar el país en que nosotros podemos volvernos una potencia regional, en que nosotros podemos ser un país competitivo, que podemos superar la pobreza, que podemos resolver los temas de seguridad. Entonces, lo que hicimos fue aprovechar todo ese ejercicio que durante estos años hemos llevado a cabo con la formación de escuchar. No solamente hemos ido a formar, sino sobre todo a escuchar a las comunidades. Luego, cogiendo todo el resultado de investigación nuestro, las encuestas de Sabemos, lo que hacemos con YALE, el trabajo del Observatorio Legislativo, el Policy Lab de Seguridad y toda la labor académica, y decidimos entonces montarnos en una propuesta programática, que es una propuesta que sí está dirigida a los candidatos, pero sobre todo está dirigido a los empresarios, y empresarios entendiendo a todos, desde el que tiene una venta de tintos hasta que es dueño de una multinacional. Todos los que participamos del sector privado, todos los que creamos valor, somos dueños de esta iniciativa. Esto no es del ICP solamente, esto es para la sociedad civil. Y es para que nosotros aprendamos a cambiar esa relación con el poder, a decirle, no me venga a prometer cosas, no necesito que me prometa nada, necesito que usted se comprometa a esto, usted se comprometa a reformar al Estado. ¿Por qué reformar al Estado? Porque hoy el Estado no permite que las personas desarrollen su potencial. Hace tan costosa la formalización, que este es un país con 96% de MIPYMES, que es un tejido empresarial muy frágil, y de ese 96% el 50% es informal. 13 millones de personas en la informalidad, 13 millones, eso es escandaloso. De la fuerza laboral, 40% personas que trabajan por cuenta propia. Pues les parece que eso es un gran logro. Es decir, en Colombia no hemos logrado entender que lo que hace rico a un país, que lo que hace que un país supere sus problemas sociales, sus problemas de seguridad, es la generación de riqueza. Y para poder generar riqueza hay que formar capital. ¿La gente puede formar capital estando en la informalidad? Pues no, le están castigando la posibilidad de formar capital. Entonces, si ponemos a la gente en el centro, le permitimos formar capital, le permitimos crear valor, es decir, crear valor es lo que hacen millones de colombianos todos los días con su negocio, con eso que llaman emprendimiento, pero que es un modelo de negocio, que sí, que puede ser chiquito, pero está creándole valor a alguien, satisfaciendo una necesidad, resolviendo un problema. Ese creador de valor, ese colombiano que hace parte de eso que llamamos sector privado, necesita unas condiciones. No necesita ayuda, no necesita que le solucionen nada, es simplemente que lo dejen hacer, sin permiso, como se llama este podcast. Si esa persona crea valor, puede crear riqueza. Si esa persona crea riqueza, inmediatamente genera oportunidades. Piénselo de esta manera. Si yo en La Hormiga Putumayo puedo tener un restaurante y yo en ese restaurante me puedo formalizar fácil, no tengo que cargar con costos laborales pensados para Bogotá que no se compadecen de la realidad de La Hormiga Putumayo, y yo puedo crear valor, obviamente alimentando y vendiendo productos de calidad, lo que usted quiera, y yo puedo enriquecer mi modelo de negocio, a mi familia, etcétera. ¿Qué es lo primero que hace? Crecer. Cuando crece, contrata más personal, compra más suministros, hasta construye. Es decir, hay toda una cadena que se empieza a desatar. Es decir, creó un montón de oportunidades. Ese colombiano que hoy está montando un negocio es un creador de oportunidades, pero para hacerlo necesita crear riqueza. Y para hacer las tres cosas, crear valor, crear riqueza, crear oportunidades, necesita que lo dejen trabajar, que es lo que dice nuestra amiga María José. Es que es verdad, la gente lo que quiere es trabajar. De La Guajira a Nariño, que nosotros hemos recorrido el país, lo que nos hemos encontrado con gente que en distintos acentos lo que nos dice es: yo lo que quiero es trabajar, yo no necesito que me regalen nada, pero no pueden hacerlo.
porque hay barreras burocráticas, barreras tributarias, corrupción, clientelismo. ¿Cómo combatimos la corrupción? Hay hoy es representante de la Cámara, pero cuando era activista decía, no, es que la corrupción es un tema cultural. Mentira, la corrupción es un tema de incentivos. Y cuando el Estado es más grande, crea más incentivos para la corrupción. Los trámites, por ejemplo, es una fuente de corrupción. ¿Qué nos cuenta a nosotros la gente en los territorios? Vuelvo al ejemplo del restaurante. Entonces, para usted poder abrir un restaurante formal, tiene que pedir un montón de licencias. Entonces, usted tiene un capital enterrado un montón de tiempo. Para usted poderlo funcionar, tiene que esperar a que le dé la gana a algún funcionario. Y como son varios funcionarios los que los tienen que visitar, porque no les da la gana de que sea uno solo el que haga toda la visita y le resuelva a usted eso en una semana, son 2 o 3 meses esperando y llega entonces el funcionario que le dice, deme un billetico y yo le adelanto el trámite. Eso es corrupción. Es culpa entonces dicen, es que la corrupción de los privados. Pero hombre, compadézcase de una persona que lleva 3 meses esperando sin ninguna necesidad, porque eso lo podríamos resolver, no les da la gana. Porque claro, es una forma de vivir de rentas. No solamente le cobran el sueldo, además fíjese lo infame de esto. Ese funcionario que es corrupto le saca plata a esa persona. Esa persona paga impuestos para que le paguen el salario en el Estado. Y esa persona deja de ganar plata por culpa de ese funcionario. Es un círculo perverso. Entonces, ¿qué decimos? Reformemos el Estado, hagámoslo más liviano, quitémosle la carga a la gente. Y luego entonces viene una ruta, que es la ruta para el crecimiento económico. Y está vinculada a las dos cosas. Cami, si tú lo piensas, si tú reduces el tamaño del Estado, quiere decir que inmediatamente le bajas la carga a las empresas y ayudas a que se dinamice. Pero el centro de lo que tenemos que hacer es enfocarnos en crecimiento económico. Entonces, ¿qué decimos? Hoy, ¿cuál es el principal problema de Colombia en términos fiscales? El déficit. ¿Tú gastas más en tu casa de lo que te ingresa? No se puede. ¿Qué pasa si exactamente? ¿Qué pasa si lo haces? Tu hijo, ¿cómo se llama tu hijo? Juan Andrés. Lorenzo. Lorenzo. Es decir, tú le estás heredando a Lorenzo una deuda. Entonces, si tú hoy decidieras darte una vida de rico más allá de tus ingresos, Lorenzo va a tener que pagar, esos excesos los va a tener que pagar Lorenzo. ¿Es justo que los colombianos paguemos años de déficit fiscal por mal manejo? ¿Que este Estado se endeude en más del 60% del PIB por mal manejo? Porque tú no me vas a decir a mí que la promesa de valor que hace cualquier Estado, ¿qué es lo que se supone justifica la razón de ser de un Estado? La seguridad, es decir, que tú no tengas que andar armado para defenderte, y la justicia, ¿cierto? Que si tienes un pleito conmigo, no nos matemos, podemos ir a un lugar donde nos resuelven el problema. Hoy, ¿cuáles son de los dos principales problemas del país? Inseguridad, impunidad, demora en la justicia, ineficiencia, pocas reglas claras. Entonces, si tú lo piensas, estamos pagando por un mal servicio y lo que nos vienen a decir es, no solamente paga usted por un mal servicio, tiene que pagarme más. Total. Porque no es suficiente. Entonces, reformar al Estado parte por entender que tenemos que cambiar la lógica de la relación de poder en cuanto a no podemos permitir más déficits. Déficit cero es una política bandera nuestra. No, señor, déficit cero. No, usted no puede gastarme más, no puede ser por inercia. Y romper además con una mentalidad que tú lo decías al inicio, algo que tenemos y es, si tenemos una visión de muy corto plazo, somos muy cortoplacistas, pensemos en el largo plazo. Qué importante es poder hacer que el Estado sea eficiente para que la gente pueda ahorrar, para que pueda formar capital, para que podamos además estar protegidos ante choques externos. ¿Qué pasa si mañana vuelve a haber un COVID? Nosotros en medio de un déficit fiscal, en medio de una crisis de deuda, ¿quién nos va a prestar? Claro, nos van a prestar ¿a qué tasas? Tasas más altas. Es decir, todo tiene una consecuencia, pero aquí pareciera que en nuestras élites políticas eso no les importa, pero al empresario sí le duele, porque el crédito es más caro, porque se baja el consumo, porque paga más impuestos, porque no tiene cómo generar más puestos de trabajo. Entonces, un poco, al menos en esta primera parte, contarte cuál es la filosofía del E3P, es repensar el Estado, repensar su papel, ayudar a hacerlo más eficiente, cambiar la lógica de poder y entender que este país puede ser mucho mejor, poner a la gente a soñar. Colombia sí puede estar mejor. Colombia puede ser una potencia en energía, una potencia en minería, una potencia en materia del desarrollo, del crecimiento económico, de talento, de conocimiento. Claro que lo podemos hacer, nosotros no estamos condenados, no estamos predestinados a fracasar. Lo vamos a estar si no cambiamos la forma en que concebimos el papel del Estado en nuestras vidas. Que ahí, cuando estaban hablando, porque mucha gente quizás no lo vea o no lo entienda, pero yo en esto, hace poco, mi familia estaba en un paseo en Jardín Antioquia y encontraron la tienda de una señora que vendía unas arepas de chocolo deliciosas, o sea, las mejores arepas de chocolo.
Entonces fueron, le compraron y empezaron a hablar con la señora y le dijeron, pero venga, usted vende las arepas de chocolo, pero ¿por qué no vende el quesito? O sea, una arepa de chocolo le hace falta su buen pedazo de quesito y ese es el complemento perfecto. Usted vende el combo y dice, no, porque yo quiero ser formal y el INVIMA no me deja vender quesito. Entonces, ese es el problema de Colombia. Es el Estado estorbando para que la señora no pueda agregarle valor a su producto, que es, ahí está la fuente, la riqueza, la generación de valor, poniéndole quesito a la arepa de chocolo. Una cosa tan sencilla como esa en Colombia es imposible. Por eso cada vez que los colombianos pagamos impuestos, los pagamos mal, por más que tengamos todo el interés de pagarlos bien. Pero es porque si alguien ha visto el estatuto tributario, sabe que eso es física nuclear, eso está diseñado para que nadie lo entienda, ni los contadores, ni los tributaristas, nadie, para que usted siempre lo pague mal, y entonces cada vez que te llega un correo de la DIAN te da un mini infarto, porque uno sabe que todo lo cumplió, pero si me investigan, me jodieron, y ahí el Estado inclusive aprovecha eso para robar plata, que es algo que la gente no ve. Entonces la mayoría de los colombianos no reclaman plata que es de ellos, que el Estado les retuvo a través de la retención en la fuente, la plata es de ellos, porque fue un impuesto además que termina siendo un saldo a favor de un impuesto que no se causó, pero nadie lo reclama y todo el mundo te dice, ¿por qué? No, porque donde lo reclamen me investigan. Pero no es porque la gente tenga torcidos, no es porque sabe que es imposible pagarlos bien, entonces no me lo van a pagar. Y es la forma. Y eso se relaciona con el tema del déficit cero, que es una de las propuestas que a mí todas me gustan del documento, por eso me encanta, porque el ICP es el único en Colombia que se ha atrevido a decirlo y a poner ese debate en la agenda. Y es que además tener un déficit fiscal es inmoral, porque te estás gastando plata que no es tuya, primero, y segundo, que es el fruto del trabajo de otro. Cada ingreso que le entra al Estado a punta de impuestos es fruto del trabajo de otro. Es como una especie de esclavitud. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos que trabajar muchos meses al año, única y exclusivamente para el Estado, no para nosotros. Para el Estado. Dígame la diferencia entre eso y los que trabajaban antes para el señor feudal. Pero mira lo importante de eso. Entonces, si voy a jugar de abogado al diablo, literalmente. Entonces yo te diría, pero Camilo, la solidaridad. Sí. Yo tengo que ayudar a administrar administrar solidaridades. Ah, bueno, perfecto, ya no soy abogado al diablo. Le diría, bueno, señor, listo, hagamos una cosa. Yo estoy dispuesto a que los 30 millones que me toca pagar este año de declaración de renta, yo estoy dispuesto a darlos para financiar una escuela en una vereda en Coromoro, Santander. Y yo quiero que yo entre a la página de la DIAN, me despliegue, yo quiero aportar a salud, a educación, a pensión, a los adultos mayores, a lo que sea. Y ahí me salgan proyectos. Y entonces yo escojo la escuelita de Doña Rita en la vereda Coromoro, Santander. Yo quiero esos 30 millones para mejoramiento. Y a esa escuelita le llega una placa que dice, este mejoramiento fue gracias al señor Carlos Augusto Chacón, que con su pago de renta del año 2024 permitió que se mejoraran las instalaciones educativas. Y además dentro de 6 meses voy a estar allá en la escuelita para ver si el mejoramiento sí está. Claro. No. Entonces, cuando usted va a los colegios públicos, ¿usted qué encuentra? Esta escuela fue construida gracias al alcalde Pepito Pérez y a los concejales. Esa plata no era de ellos. Eso no es de ellos. Son los empresarios y las personas, los trabajadores formales, los asalariados, los que pagamos impuestos. No, pero te van a decir, no, pero ese modelo no, porque es que eso es muy difícil, porque es que entonces la contrata... Mentira, es porque cogen la plata del empresario, la cogen como si fuera de ellos, la gastan mal como les da la gana y al final del día le proveen unos servicios miserables a la gente y le dicen, pero eso es gracias a nosotros. Nunca le van a decir, eso es gracias a esos empresarios. ¿Cuántas personas hoy que reciben bienes o servicios por parte del Estado le dan las gracias a un empresario o a un asalariado por pagar sus impuestos? Se las dan al político. ¿Cómo cambiaríamos? Y hoy en día, ¿será que hoy la tecnología, Camilo, no nos da el blockchain, la inteligencia artificial? Para que yo cuando decida pagar, yo quiero ayudar a los ancianos de Tona, Santander. Unos ancianos que nunca pudieron cotizar a pensión, que deben ser, 300, y yo quiero con mis impuestos que a esos señores reciban un aporte y que a ellos cuando les llegue su mesadita, diga, esta mesadita es gracias a este señor que trabaja allá en Bogotá, se mata el lomo trabajando y le llega a usted este aporte gracias a ese señor. No, ¿qué dicen los comerciales de radio hoy en día en radio? Que gracias a este gobierno
los ancianos van a recibir, ancianos y ancianas van a recibir un aporte gracias al gobierno. No es gracias al gobierno, es gracias a los que aportamos y al ahorro pensional que quieren confiscar, que ha venido, que tenía la gente en el sistema privado. Ese es un cambio en la lógica de poder. ¿Cuánto bien le haríamos nosotros al país y a la sociedad si rompiéramos con esa inercia? Y parte de lo que queremos hacer con L3P es romper esos paradigmas y esa inercia de pensarse la relación con el Estado. Y lo primero es exigir, usted no me gasta más de lo que le puede ingresar, no me comprometa lo que no puede, por ejemplo, es a costa mía y a costa de nuestras generaciones futuras. Tal cual, tal cual. Por eso la propuesta es espectacular. Y hay otro tema, no nos da el tiempo para hablar de eso, pero lo voy a dejar ahí enunciado para picarle la lengua a Carlos y a ustedes, los que nos están oyendo y viendo, picarle los oídos y los ojos. Y es que además de toda la descripción que hacía Carlos, el político se quedó con la mitad o más de la mitad en el camino. Y en Colombia hemos normalizado que los políticos, además de tratarlos como celebridad, normalizamos que se den vidas de millonarios, que ni siquiera los empresarios exitosos se dan. Carlos y yo nos financiamos gracias a empresarios, los conocemos, muchos de ellos son amigos nuestros, ¿sí? Sabemos dónde viven, hemos viajado con ellos, y en ninguno de ellos, muy exitosos, con empresas gigantes, se dan la vida que se dan los políticos. Hace poco estuve en un edificio y había una senadora bajándose el ascensor. Entonces yo pregunté, ve, ¿y ella dónde vive? No, ella vive aquí en el penthouse de este edificio que vale 4.000 millones de pesos. Y ella antes que era de ser senadora, porque no dice, no, pues puede que ella sea millonaria. Empresaria. No, era concejal de Bogotá. Y entonces yo empecé a hacer cuentas. Dije, eso a mí no me cuadra. Crédito de un apartamento de esto vale para 40 millones de pesos mensuales, ella le gana que 30. Ahora 52 millones. 52, listo, póngale que le entren, listo, supongamos que se gasta todo pagando la cuota, no me da. Y el predía, y los impuestos, no me da. Y lo hemos normalizado, ¿no? Un ex senador, ex canciller, hoy precandidato presidencial, sacó su declaración de renta con un patrimonio declarado de 9.000 millones de pesos, una persona que antes de ser político conducía taxi. Y eso es lo que nosotros los colombianos nos tiene que indignar. ¿Por qué? Porque eso es plata que a usted y a mí nos quitaron del bolsillo. Eso no es fruto de como un empresario que lo hace creando riqueza. No, se han enriquecido empobreciéndonos a cada uno de nosotros. Y además de eso, son los que más hablan de la desigualdad. Porque son los culpables. Esa es la desigualdad negativa. Claro, la desigualdad producto de las rentas que no le llegan a la gente, que se quedan en el camino y que se pierden. Déjeme cambiar antes de terminar solo con una cosa. Estamos en un momento crítico y también el E3P busca resolver un problema fundamental sin el cual todo lo demás no es posible, es la seguridad. Y a lo que hoy nos enfrentamos es una amenaza existencial. El crimen organizado en el mundo hoy es la principal amenaza. No son ni siquiera los conflictos convencionales, es decir, que un Estado ataque a otro. Son las estructuras y las redes de crimen organizado, que ingenuamente algunos centros de pensamiento con los cuales comparto, por supuesto, espacios de debate, dicen, no, bueno, eso es un problema ya local, un problema de unas rentas ilícitas, y un narcotráfico, una cosita chiquita, no. Lo que no han entendido, y Venezuela es un ejemplo de cómo eso pasa, es que el crimen organizado hoy está penetrando el Estado. Lo quiere cooptar, no por la ideología comunista o socialista o la que sea, no, es porque es un aparato de poder. Y una vez que el crimen toma el Estado como aparato de poder, monta a sus políticos, reprime a la gente, se vuelve un régimen autoritario, crea grupos criminales para controlar la sociedad y lo que antes era la fuerza legítima del Estado es la fuerza criminal de los grupos en los barrios, en las cuadras, en los colegios, en las empresas, haciendo control. Venezuela es el ejemplo de un Estado criminalizado. Y hoy, si este gobierno y el próximo gobierno no entiende la naturaleza de la amenaza, no desarrolla estrategias acorde a la naturaleza de la amenaza, no lo enfrenta usando la inteligencia, rompiendo las cadenas logísticas, enfrentando las cadenas criminales, garantizando la justicia, combatiendo la impunidad, nosotros estamos en un riesgo existencial. Y esto no va a ser solamente un tema de coyuntura de cada 4 años. L3P, y es parte del gran esfuerzo que hemos hecho nosotros desde el Instituto, de cambiar la forma en que concebimos los problemas de seguridad del país. Crear un sistema de seguridad urbana es una de nuestras grandes propuestas, que ya ha venido avanzando de la mano con los secretarios de Seguridad, Gobierno e Interior de las ciudades capitales.
crear una fuerza intermedia, que al principio varios políticos me decían, uy, no, eso cómo así, y ya varios nos están comprando la idea porque necesitamos una fuerza especializada para combatir el crimen organizado. Y volcar y cambiar totalmente todas las capacidades, recomponer esas capacidades en términos de inteligencia para pegarle a las cadenas logísticas y recuperar la seguridad como una prioridad, con determinación, con absoluta consistencia y sostenibilidad, y romper ese cuento del conflicto armado interno. Por razones legales tendremos que hacer algunos ajustes, pero nosotros tenemos que reconocer que aquí tenemos una amenaza, una guerra de cuarta generación, cuarta y quinta generación, una amenaza asimétrica e híbrida, que para los que no saben qué es eso, es que los grupos criminales hoy enfrentan al Estado y tienen tal capacidad de enfrentarlo que así usted tenga el ejército que quiera, si no tiene la estrategia adecuada no los va a poder combatir. El hecho de que tengamos hoy a las disidencias de las FARC tirando drones, ojo, demuestra la poca capacidad de anticipación que hemos tenido nosotros para entender el cambio en la guerra. Tenemos que llevar a cabo una revolución en asuntos militares en Colombia y ponernos a la vanguardia, porque además somos de los países que más han enfrentado esta amenaza y lo estábamos haciendo bien. Pero el cambio en la narrativa política nos llevó nuevamente a perder territorio. Tenemos que recuperar el territorio y garantizar que las personas vivan libres totalmente de violencia y de miedo. No podemos tener un solo colombiano hoy, no podemos tener gente en Chocó confinada, gente en Catatumbo desplazada. La gente no puede tener ni violencia ni miedo. Y para eso tenemos que hacer el uso efectivo de todos los medios del Estado para priorizar la principal responsabilidad de cualquier Estado, que es la seguridad. Sin eso, apague y vámonos. Lo que le prometan del fondo es carreta, y esto requiere pensarse muy bien eso, y L3P propone una hoja de ruta consistente, basada en datos, en nuevas teorías de la guerra de cuarta y quinta generación, para que el próximo presidente tome la decisión, primero, de tener un buen ministro de defensa, y segundo, de adoptar las políticas que se necesitan para resolver esos problemas. Es que la propuesta es literalmente liberar a los colombianos, darles libertad de las estructuras criminales, libertad de las garras del Estado, para poder, lo que decían ahorita, potenciar su máxima capacidad y que ojalá Colombia sea un país exitoso. Nosotros tenemos una alianza con Books y gracias a esa alianza, acuérdense, en la descripción del programa pueden entrar, ahí encuentran un código de descuento para comprar diferentes libros, y dentro de esa alianza tenemos, ahí también encuentran el link, una sección de libros recomendados por Libertank, pero también por diferentes invitados a este podcast. Entonces, Carlos, 3 libros que te hayan servido en la vida que le quieras recomendar a las personas que nos están viendo y escuchando. Bueno, uno muy bueno ahorita que está aquí, que lo prologó Juan Carlos Pinzón, se llama Entre la Guerra y la Paz, de David Kilcullen. Kilcullen conoce mucho la realidad de Colombia, es un libro muy interesante, tiene casos sobre Colombia, así que recomendadísimos. Otro libro que recomiendo, por supuesto, es el del doctor Camilo Guzmán. Por favor, cómprenlo, léanlo, socialícenlo, regálenlo ahorita en diciembre a sus papás. Cómprenle, que siempre uno el papá no sabe qué regalarle, entonces le compra un libro, cómprenle en el libro. Y el tercer libro que yo les quiero recomendar, ya para que no sean tan académicos, puede ser el último de Santiago Posteguillo, que va a salir en estos días. No sé si Books lo tenga, pero Santiago Posteguillo no deja de ser un buen autor de novela histórica, que me gusta mucho, entre otras cosas, pero además la historia sobre Roma también es una historia sobre la civilización y nos deja muchas lecciones para lo que está enfrentando hoy el mundo. Listo, doctor, ahí en el link de Books, ahí encuentran esos 3 libros para que los compren y los pidan. Carlos, muchas gracias por esta conversación. Hombre, Camilo, a ti. Muchas gracias a todos por vernos, nos vemos en el próximo episodio. Si les gustó este episodio, si sienten que esto le puede generar valor a alguien, compártanlo en los grupos de WhatsApp, a los amigos, en redes sociales. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.